Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, nuevamente junto a ustedes para poder dar paso a este precioso tiempo de tanto de enseñanza bíblica como de oración. Nuevamente les saluda vuestro amigo y hermano Paul Coronado, pastor de la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Agradecemos a nuestro Dios por darnos siempre la oportunidad de poder estar cerca a vuestros hogares a través de sí, esperamos que nuevamente en el Señor, pues todo esto que estamos obviamente dispuestos a hacer junto a usted, esta programación en vivo, sí, sea para su más entera y de parte pues del Señor edificación. Esperamos que el Espíritu Santo pueda ministrar, pueda hablar a las necesidades de cada uno de nuestros queridos amigos, hermanos y oyentes, que yo sé que han separado este tiempo por las noches para poder conocer un poco más de la palabra, sino también pues de poder presentar sus necesidades delante de ese Dios que sabemos que hoy por hoy pues en medio de tanta necesidad, en medio de tantas crisis, mi amado, obviamente solo en Él se puede encontrar nuestra esperanza, solo en Él se puede encontrar nuestro auxilio y nuestro socorro. Decía el salmista David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amado, esperamos en esta noche que su oración, su necesidad pueda tener de parte, que tanto ustedes como nosotros podamos levantar un agradecimiento a ese Dios tan grande que se acuerda de que somos polvo, pero que también se acuerda de que en medio de nosotros ha hecho depositar y habitar su Santo Espíritu. Espero que en esta noche, pues, este tiempo de enseñanza y también de oración, sean bendiciones familia. Sí, así que mis amados hermanos, recuerden que estamos no solamente a través del Facebook, también nos puede encontrar en YouTube a través de los videos de enseñanza que tenemos allí. Puede suscribirse si así usted lo desea, puede de alguna forma seguirnos en las redes como lo es el YouTube. Allí tendremos a través de este link, creo que se lo puede en el buscador poner en YouTube, Casa de Oración Ecuador, y automáticamente le va a aparecer allí nuestro canal con el escudito propio de la iglesia. Usted puede ingresar a esa viñeta y allí encontrará una alta gama de enseñanzas bíblicas, ¿sí?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que espero en Dios, a aquellos que les gusta meditar en la palabra de manera responsable y de una manera cronológica, que nos visite a esta diríamos red social como lo es el YouTube. Por otro lado, también tenemos la página web de la iglesia, www.micasaserayamada.com. Amado, también usted puede escribirnos, no solamente a través del Facebook, sino también a través del WhatsApp e inclusive del Instagram. Así que allí también puede usted encontrar en el Instagram: mi casa será llamada casa de oración, y automáticamente usted también tendrá acceso a poder contactarnos y poder a través de él, en este caso pues poder hacer saber sus necesidades. Si quiere acaso hacerlo a través del WhatsApp, hay dos números. El primero, que es el de que está con mayor frecuencia recibiendo las número, obviamente, para aquellos que deseen consejerías. Así que les ruego en el nombre del Señor que lo hagan a tiempo para poder tener este espacio, ¿no?, de manera muy especial, de estar en la meditación de la palabra. Así que apresúrese a poner su necesidad de oración para poder todos, tanto usted como nosotros, unirnos en un clamor, en una sola voz, y hacer saber a nuestro Señor todo aquello que obviamente Él ya lo sabe, pero que quiere y desea escucharlo de nuestros labios. Todas nuestras angustias, nuestros pesares, amado, creo que deben de ser siempre manifestados a Dios, ya que solo en Él se encuentra nuestra respuesta. Mis amados, recuerde el 099-2229-162 es el número de WhatsApp, en el cual usted también puede allí hacer saber su petición de oración, o aún inclusive en el grupo de la iglesia. Aquellos que pertenecemos al grupo de la iglesia Casa de Oración, todos los miembros de allí también pueden usar este grupo para hacer saber sus peticiones de oración, que allí también se estará receptando, en este caso, pues su necesidad. Por otro lado, mi amado, es evidente de que ya estamos por fenecer una semana más. No sé si creo que para la
próxima semana, creo, según lo que se oye en los medios de comunicación, cuando son muy variables. Hay muchos cambios a cada momento. De pronto un mismo parámetro que se dio la semana pasada cambia, aumenta, disminuye en cuanto a sus de pronto plazos, en cuanto a los números de placas que circulan. Es una locura, sí, a la verdad que la gente creo que cada vez que escucha noticias creo que sale más confundida que esclarecida. Pero amado, espero que a partir de junio sí, pasemos a semáforo en verde, y obviamente ya si eso es así y no hay mayor alteración, ya tendríamos, creo yo, la libertad asimismo poco a poco de comenzar a tener los cultos en los que esto servirá enormemente para poder también pues no estar en este caso pues congregándonos, pero tranquilos por aquellos que todavía anhelan seguir escuchando estas enseñanzas y estos yo creo que cuando entremos dando los horarios fijos para quedarnos con los tiempos propiamente de cultos en vivo. Creo que serán, no estoy confirmando nada, pero creo que serán los días lunes, los días miércoles y los días viernes, 3 días a la semana. Obviamente allí sí nos quedaremos de largo, y si no pasa nada le estaré confirmando por esta vía. Hoy por hoy, de lunes a viernes, tenemos sí, reunión en la iglesia para la oración, para el clamor, la alabanza y los testimonios. Esto lo estamos llevando de lunes a viernes en la iglesia de Mucholote. ¿Sí? Sea que se normalice todo en nuestra vida cotidiana, esos tiempos de oración van a quedar permanentes hasta que Cristo venga, mi amado hermano. ¿Sí? Hoy por hoy, la oración es uno de los elementos esenciales para que la iglesia permanezca firme a través de las pruebas. Y si a esto le añadimos el conocimiento de su palabra, creo que hacemos el dueto sí, más idóneo como para poder establecer en nuestras vidas principios sí, sólidos en la roca inconmovible que es Cristo. Así que mis amados hermanos, vamos a tener pues ese precioso tiempo de lunes a viernes permanentemente. Este día sábado, mañana, mi amado, tendremos culto a partir de las 18:30, sábado 30 de mayo, sí, a las 18:30 en la tarde, obviamente ya casi en la noche, hasta las 8, hasta las 20 horas, estaremos llevando el culto en la iglesia, ¿sí? Para toda la familia, para los jóvenes y también para los adultos. Así que los espero con gran ansiedad para poder no solamente verlos, saludarlos, sino para poder compartir tiempos especiales, tiempos de enseñanza, tiempos de adoración, tiempos también como lo estamos haciendo de alabanza, ¿sí? Un tiempo especial. Los niños, mi amado hermano, están cordialmente. Recuerde que esta iglesia tiene a bien en cada culto que da, que brinda, tiene a bien recibir a las criaturas para que éstas a su vez sean dirigidas a sus respectivas aulas. Y de esa forma no solo los padres quedan con esa libertad en el culto de poder involucrarse, sino que también los niños, al pasar a sus respectivas aulas, estarán siendo edificados. Y eso es lo que nos interesa, que tanto los adultos como los infantes, todos reciban esa bendición espiritual. Por otra parte, mis amados hermanos, recuerde que este domingo tendremos mañana, este día domingo tendremos en la mañana en Mucholote también la escuela bíblica dominical para toda la familia, El día sábado, horario 9:30 de la mañana, es decir, mañana en la mañana, estaremos celebrando la escuela bíblica sabatina en la Flor de Bastión. Amén. En la Flor de Bastión vamos a estar mañana 9:30 de la mañana en adelante. Espero ver ese precioso pueblo allá en la Flor. Hoy día estuvieron de minga, estuvieron de limpieza. Qué bien que de a poco se está hermoseando también no solo el alma, sino también la casa de nuestro Dios. Fuerzas para ellos, que el Señor les bendiga y que el Señor pues les renueva de esas fuerzas. Qué bueno poder tener la casa del Señor también en óptimas condiciones para poder recibirles, ¿sí? A cada uno de hermano. Mañana estaremos allí 9:30 de la mañana, si así Dios nos... Claro que sí.
Recuerde que hay una preciosa alabanza que también nos hace mención que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su poder, si no es por su voluntad. Así que aprovechemos, mis amados hermanos, todos estos tiempos que tenemos para poder crecer espiritualmente. Por otro lado, mi amado hermano, no se olvide, si esta semana hemos entregado muy pocas canastas, pero claro, hemos entregado. ¿Sí? Hasta el día de ayer se entregaron 2 canastitas más que se lograron, digamos así, completar de los productos que llevan los hermanos. Le insto, mi querido hermano, le insto. No sé si ya creo que pasamos las 120 fundas de comida, me parece que sí. Llamado en estos últimos 2 meses, en este último tiempo de pandemia, ¿sí? de esta restricción. Y espero en Dios que sigamos brindando esta ayuda. ¿Sí? Estas últimas veces las estamos entregando a los transeúntes, obviamente a personas que primeramente manifiestan, no solamente por su forma de verse, sino se les trata de entregar a las señoras amas de casa, sí, que obviamente manifiestan pues ese tipo de necesidades. Ahí se las llama, se les acerca a la iglesia, se les entrega y con mucho agrado, con mucha gratitud agradecen al Señor en este caso por lo que usted en Dios está haciéndonos llegar. Así que no mengüe en aquello. Al contrario, sigue enviando su provisión porque todo esto está siendo de bendición para familias que lo están necesitando. Mi amado, recuerde también que este ministerio tiene a su haber su cuenta bancaria en el Banco de Guayaquil, ¿sí? La cuenta de ahorros, ¿sí? A nombre de la iglesia Casa de Oración, ¿sí? Iglesia Casa de Oración está así debidamente registrada en el Banco de Guayaquil. El número de la cuenta, mi amado hermano, para que usted pueda, si así lo desea, hacer un depósito directo o una transferencia, es el 37 419 503. Recuérdelo, 37 419 503. Para transferencias hará falta el número de RUC, eso usted me lo pide por interno al 09 99 42 6875, ¿sí? Y si quiere hacer pues, por pago directo en ventanilla, no tendrá ningún problema. Por otro lado, si para el pueblo del Señor, no se olvide seguir contribuyendo con este ministerio. Bien, vamos a lo nuestro, vamos a la palabra de nuestro Dios. Recuerden que hoy vamos a ver dentro de ya casi el término que creo que el Señor nos ministró de una manera muy especial ayer con el libro de Nehemías, como lo hemos estado en Dios pues diríamos asimilando, ¿sí? Allá en el capítulo número 10. Así que hoy vamos a leer la última parte, ¿sí? De manera, creo yo, final para terminar la enseñanza con lo que yo le había prometido, ¿sí? Es decir, con un breve énfasis en la carta a los hebreos. De allí de Nehemías capítulo 10, ya en la parte final nos vamos a ir a la carta de los hebreos para poder, diríamos, cerrar con broche de oro esta preciosa enseñanza de este capítulo, el cual se titula un juramento con compromisos. Un juramento con compromisos. El trasfondo, sí, obviamente ya lo sabemos, así que vamos a orar directamente para sumergirnos en el estudio. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús, gracias Señor. Siempre será un privilegio poder brindarle a quienes lo anhelen, a quienes tengan hambre y sed de ti, hablando, oh Dios, del mensaje de tu palabra. Padre, mientras haya la oportunidad de que lo podamos hacer a través de las redes, pues Padre, no escatimaremos un esfuerzo para poder llevar a cabo, Padre amado, esta enseñanza. Por otra parte, yo te suplico, Padre, de quienes nos ven, de quienes propusieron en su corazón estar en plena sintonía, Padre, que no solamente ellos puedan permanecer junto a nosotros, sino que ellos también puedan ser edificados y puedan compartir, porque eso es lo más importante, que compartan lo que de gracia tú les estás dando. Señor amado, guarda sus vidas, que esta palabra pueda tener su efecto en cada vida de manera positiva, Señor, transformando, renovando, Padre, ayudándolos a seguir gente de bien, gente que en Cristo Jesús pueda levantarse. Señor, me deposito en tus manos, lo hago también asimismo en oración para con tu pueblo, y Padre, y estamos a expensas de lo que tu Santo Espíritu quiere hacer en nosotros en esta noche. Mi Señor, gracias nuevamente en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, mis santos hermanos, vamos por favor
allá en el capítulo número 10, versículo, voy a leer por favor 36 al verso 39. Esto lo tomo como premisa para continuar como referencia en la carta a los hebreos. Así que vamos y leamos la palabra, y lo hacemos en el nombre del Padre, sí, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo número 36 del capítulo 10 de Nehemías. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Verso 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Verso 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Es decir, que ellos también diezmarían. Dice acá, a las cámaras, de la casa del tesoro. Verso 39. Porque a las cámaras, dice aquí, del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no, muy importante, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y eso obviamente implicaba no solo de manera física el no abandonarla, sino de no olvidarse de poderla sustentar. ¿Sí? El pueblo, ¿sí?, en esta última parte se concentra con juramento a Dios el no despreocuparse de la casa del Señor. Mi amado, hemos podido considerar el día de ayer, que ha sido obviamente una reflexión bastante dramática, en el sentido de que se le ha dado bastante énfasis en cuál debiera de ser la forma correcta de poder sustentar la obra del Señor. El pueblo, como usted ya lo sabe, hemos podido considerarlo a través del estudio de Nehemías, como lo estamos haciendo. El pueblo había escuchado la ley. El pueblo había escuchado por labios de Esdras todo lo que se decía, ¿sí?, en la ley y en los profetas, por lo menos en aquellos que eran conocidos del momento. Mi amado, esto provocó que el pueblo reaccionara casi que instantáneamente. El pueblo de hecho tuvo una primera reacción de congoja, de lloro, de tristeza y de lamento. Por su parte, tanto Nehemías como los principales rogaron al pueblo que no era tiempo de ponerse a llorar, sino más bien de compartir, de alegría, porque estaban recibiendo algo que hace muchos años, más de 70 años, muchos más, ellos no habían podido, sí, escuchar y recibir el mensaje de Dios. Cuando la palabra llega a sus vidas, ellos se sienten mal, se sienten indignos de recibir tanta, diríamos, consideración de parte de Dios al escuchar su palabra. Esto fue hasta cierto punto muy bueno, porque el pueblo fue susceptible y receptivo a las palabras que Dios decía en la ley. Eso conmovió al punto de que hasta los que conformaban el pueblo como tal, amado, todos establecieran un juramento, un compromiso que luego se llevaría a la firma, para poder establecer, entre otras cosas, amado, compromisos de parte de ellos para poderlos cumplir, para poderlos vivir. Y allí es donde se establece el juramento y los compromisos. Por cierto, esos compromisos no eran cosas nuevas. Todo ya estaba tipificado en la palabra. Pero el pueblo, obviamente, hace muchos años, hace mucho rato, se había olvidado de poner en obra los mandamientos o de exaltar los mandamientos de Dios. Y de allí, entre otros temas,
se hablaba ya en esta parte final, desde que hemos leído del versículo número 35, 36 en adelante, donde el pueblo, entre otras cosas, que había establecido primeramente había establecido no darse en parentela con otros pueblos. Luego había establecido poder respetar y honrar el día sábado como un día de solemnidad para dedicarlo al Señor. Y no solo aquello, sino que también el pueblo habría de adquirir el compromiso de dejar descansar la tierra y de perdonar las deudas. Y ahora quiere cerrar con broche de oro sus juramentos, sus compromisos, haciendo delante de Dios un pacto de no descuidar el sostenimiento de la casa del Señor. Y ese juramento con estos compromisos marcarán un antes y un después. Marcarán a una nueva generación que ha entendido que Dios se complace más que en los sacrificios, más se complace en la obediencia. Algo muy semejante a lo que ocurriría, ¿sí? Y que se lo dijo allá en el libro de Samuel. Sí, eso se lo dijo el Señor a Saúl, por ejemplo, cuando le envió a destruir a Amalek. Sí, este no lo hizo, perdonó lo más gordo, se quedó con el rey como premio, como trofeo de guerra. Y cuando Samuel fue aparentemente a monitorear si todo estaba bien, él ya sabía de que el rey Saúl había desobedecido a Dios, y allí lo confrontará duramente, y a través de una sentencia divina el reino de Saúl será quitado y será dado a un hombre mejor que él. Y allí es donde apareció en el escenario el gran rey David, en su tiempo obviamente. Ahora bien, en estos últimos pasajes el pueblo se compromete a diezmar. El pueblo se compromete a dar de sí la 10ª parte de todo lo que ellos tuvieran. Todo para poder sostener no solamente la casa del Señor, sino a toda la tribu de Leví, que era obviamente la responsable de administrar, en este caso pues todo lo referente a lo que era el mobiliario, todo lo que tenía que ver posiblemente con su mantenimiento, todo aquello que tenía que ver de pronto con la provisión de animales para sacrificios. Era un sinnúmero de situaciones. Aquellos que edificaban el vestuario para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, aquellos que tenían que hacer la limpieza en la casa de su Dios, aquellos que tenían que ejercer la labor del canto y de la adoración dentro del templo. Es decir, que había trabajo para largo. Pero ellos que trabajarían en la obra del Señor, llamado, ya Dios había estipulado en su palabra al decir que sí, que no se debería de ponerle bozal al buey que trilla. Es decir, si alguien está arando, hablando de los animalitos, sí debe de tener también la satisfacción de poder comer aquello por lo cual él se está esforzando. Y de esa forma Dios digamos que pragmatizará de que sea el resto de las 11 tribus los encargados en sostener a sus hermanos los levitas, y entre ellos el sacerdocio, y sostener aparte la casa de Dios en todo lo que esto demandara. De allí se establecería para el pueblo a futuro en el gran requisito de poder solicitar el diezmo. Aunque bíblicamente, sin haber existido sacerdotes de la tribu de Leví, me refiero, y sin haber existido un templo que ya se lo podría decir que quedó, se levantó en firme ya en los tiempos de Salomón, ya la práctica del diezmo ya estaba en todo su apogeo desde los tiempos mismos de Abraham, ya que Abraham, sin ser él todavía ese patriarca que sería considerado como el padre de la fe y el padre de muchedumbres de gentes, cuando Abraham es llamado por Dios, en algún momento él tendrá un encuentro luego de que sale de la tierra de Egipto con un hombre que ejercía el sacerdocio y también la realeza. Era rey, tenía 2 cargos a su vez, y era considerado como el rey de Salem o el rey de paz. A ese, mi amado, luego de que Abraham vendrá de una gran batalla librando a su sobrino Lot, a ese, mi amado hermano, sí, a ese rey, al rey de Salem, llamado un hombre llamado Melquisedec, Abraham, sin que nadie se lo pida,
sin que nadie se lo exija, sin haber ley escrita. Ojo, sin haber ley escrita, aun cuando sí había una costumbre de diezmar en el ámbito propio de digamos, de las creencias de los ídolos de otras naciones, sí se lo hacía. Es decir, Abraham estima conveniente que el diezmo debe de ser puesto en práctica. Y allí este varón, por primera vez como registro bíblico en el libro del Génesis, se podrá visualizar que Abraham diezmará y le dará el botín de la recompensa propiamente por la victoria obtenida, aparte de todo lo que Dios le había hecho prosperar durante estos primeros años de haber estado de un lado a otro esperando a las promesas de Dios para que su descendencia sea lo que Dios había dicho. Para ello, claro, será siempre importante poder ir a la escritura para corroborar, ¿no? Siempre es bueno corroborar en el estudio lo que la palabra de Dios nos proclama. Para ello, ven conmigo, por favor, ¿sí?, al Antiguo Testamento. Vayamos, por favor, y veamos qué nos dice el Señor allá en el libro del Génesis, en el capítulo número 14. Y de aquí me voy a desprender para la carta a los Hebreos. ¿Lo tiene? Dice allí, Génesis capítulo número 14. Vayamos al versículo número 22 en adelante. Sí, versículo 22 en adelante. Y leo la palabra del Señor, sí, y nos dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo número, sí, déjame ver si estoy bien o me estoy adelantando. Perdón, me estoy adelantando, perdón. Versículo número 17, perdón, me estoy adelantando demasiado. Verso 17, el mismo capítulo, ¿sí? Génesis 14, verso 17. Dice el Señor allí: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, o rey de paz también se lo conoce, que allí es fundada la misma ciudad de Jerusalén, pero obviamente eso saldrá mucho después. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Mira, ya había un sacerdocio sin haber linaje de la tribu de Leví, pero ya existía. Dice, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Para quién? Para Abraham, para confortarlo luego de la batalla. Y le bendijo diciendo, este Melquisedec, le bendijo a Abraham diciéndole: bendito sea Abraham del Dios de Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, verso 20, que entregó tus enemigos en tu mano. Y aquí subraya esa parte, por favor. Dice, y le dio Abraham justamente a este hombre, a este rey, y que era sacerdote también, tenía dos funciones. Allí, sin que el rey se lo pidiera, sin que el sacerdote se lo exigiera, simplemente Abraham hace uso de una práctica que ya se daba en aquel entonces, pero lo hace con dedicación al verdadero y único Dios del cielo. Y dice la Biblia, verso 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es evidente de que en ese entonces este sacerdote y rey tenía esta función. Y me imagino de la misma forma que había un lugar donde se tenía que llevar a cabo la liturgia propia del sacerdocio. No voy a entrar mucho en el aspecto de cómo así hubo alguien que ejerció un sacerdocio sin haber la ley, sin haber propiamente la tribu. Eso será de un estudio obviamente un poquito posterior cuando topemos ya el título de Jesús. Cuando fuimos, si usted recuerda el día de ayer, cuando fuimos a los evangelios, tanto de Marcos y Lucas, se pudo considerar de que Jesús había, digamos, confrontado a tanto escribas y fariseos por la hipocresía de ser tan exigentes y tan demandantes para poder solicitar el diezmo del pueblo, hasta el punto de que esto había
diríamos, había puesto a otros mandamientos a un segundo plano. Diríamos que ellos se concentraban más en lo material que se recibía por la misma palabra del Señor, antes que lo espiritual y sobre todo digamos, a la aplicación idónea de los espirituales que Dios quería ver en su pueblo, como lo eran tres cosas. ¿Se acuerda usted? Justicia, ¿sí? ¿Se recuerda usted de esto? Misericordia y la fe, de las cuales Jesús les dijo: es necesario que ustedes se concentraran en estas tres: justicia, misericordia y fe. Porque allí el Señor, y eso lo vimos ayer, no voy a adentrarme mucho en esto, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es lo que se mencionaba en el contexto de aquello? Jesús, hablando acerca, hablaba del día. Mi amado, insisto, si usted quiere corroborar estas palabras, solamente le invito a leer completo la día de ayer, que tiene el mismo tema: un juramento con compromiso, ¿sí? Del día de ayer, perdón, hoy estamos viernes del día jueves, ¿sí? Del día de ayer. Así que usted allí corroborará todo aquello. Ahora bien, cuando vamos a Nehemías capítulo número 10, terminamos prácticamente haciendo notorio de que todo el pueblo habría de dar sus diezmos y casa de su Dios. Aquí hay, como siempre yo creo que lo he mencionado, ¿sí? Aquí hay principios. Y donde, en este caso, donde Dios ha establecido su nombre, ¿sí? Allí es donde el pueblo, ¿sí? Diríamos, debe de llevar lo que Dios ha solicitado. De hecho, mi querido hermano, es necesario poder considerar de que cuando Dios levantó su casa, lo hizo para poder congregar a los suyos. De primera mano, lo hizo para poder congregar, ¿sí? A los suyos. De lo contrario, sí, es necesario entender de que si Dios no hubiese querido de que haya un lugar para poder convocar a todos, entonces Dios simplemente se hubiera eximido de poder levantar el tabernáculo. Pudo haber dicho: ¿saben qué? Yo habito en sus corazones, no hagan casa, no hagan obviamente casa a su nombre, no me levanten una tienda de campaña en el desierto, ni mucho menos tú, Salomón, me vas a andar construyendo templo y todo lo demás. No, Dios tuvo en su corazón, sí, diríamos así, un pequeño anticipo de que el hombre reconociera, y eso es una morada visible donde Dios habría de estar o manifestarse en todo su esplendor. Que aún en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Dios mismo, amado hermano, hará descender una nueva Jerusalén, y en medio de ella un templo donde el hombre tendrá acceso ante de la presencia del mismo. Eso es muy importante poder considerar, ya que, mi amado, es necesario poder reconocer de que no en vano Dios ha permitido, sí, que se levante casa a su nombre. Entiendo, sin querer confundirme, entiendo de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero mi cuerpo como tal no es el centro donde todos van a venir a congregarse. ¿Me explico? Hay un lugar idóneo donde Dios desea que estén todos los santos, todos los redimidos, y ese lugar se llama, sí, iglesia. Mi amado hermano, es necesario entonces poder reconocer que Dios había, mi amado, puesto en medio de su pueblo un lugar para que sea allí donde todo lo que Él demandara sea llevado. No podía de hecho sacrificar por los pecados, ya puesto el templo en otro lugar distinto. En el templo. También con el aspecto propio de llevar las ofrendas, sacrificios, y claro, de llevar también los diezmos. Mi querido hermano, de allí podríamos decir, si viene conmigo por favor al libro de Nehemías, que es el texto que se está desarrollando, dice aquí: porque a las cámaras del tesoro
han de llevar, dice el verso 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, los utensilios del santuario, y los sacerdotes serán quienes lo ministran. Sí, diríamos, quienes se hagan cargo de su distribución o de su, en este caso, de su uso. ¿Sí? Y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no, dice allí, abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahora, un principio. Cuando Dios te ha bendecido, mi amado, lleva tu bendición al lugar donde Dios te ha puesto. Y esto te lo digo de una manera muy, pero muy especial. No estoy predicando o no estoy hablando de este tema referente al diezmo para que vayas a la iglesia mía, entre comillas, porque es del Señor, a que me vengas a dejar diezmos a mí. No. Los diezmos deben de ir al lugar donde espiritualmente. Amén. Así como tú tienes una esposa, hijos y una casa y un techo, y allí llevas toda tu bendición de tu trabajo, de la misma forma, cada ovejita debe de honrar con sus bienes en el lugar donde Dios a usted y a mí. Ahora, si usted está aquí viéndome y me dice, pastor, pero yo quiero llevarlo a su iglesia, y yo le voy a decir, no. Usted tiene una casa, debe de hacerlo en su lugar. ¿Sí? No quiero sacar provecho alguno o querer de pronto dar a malentender en esta enseñanza lo que en Dios debemos por ley dar tal cual como está escrito. Y tomo siempre los nombres de pronto de las iglesias más conocidas. Si usted se congrega en las asambleas de Dios, sí, y no ha tenido la oportunidad por la pandemia de congregarse, tenga guardada su bendición y apenas haya la oportunidad, vaya para estar, diríamos, creciendo, ¿no?, en el conocimiento del Señor. Pero una vez que termine esto, ¿sí?, usted vaya a su iglesia y allí, en amor y en obediencia, seguro que eso es lo que Dios anhela y desea de su pueblo. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, para los que se decía ayer, si el Nuevo Testamento dice o no dice que hay que diezmar, obviamente ya vimos ayer un primer y gran principio bíblico en los evangelios. De hecho, hay dos textos. Sí, uno que estaba en el evangelio de Lucas, ¿verdad? Y otro en el de Mateo, si no me falla la memoria, con respecto a que Jesús, ¿sí?, habría de establecer, ¿sí?, nuevamente la rigurosidad de cumplir, ¿sí?, tanto con el diezmo como con el pleno desarrollo tanto de la justicia, de la fe, pero también de la misericordia. Esto era, dice el Señor, necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? Eso está en el día de ayer, así que no lo voy a volver a repetir. Ahora, y vamos justamente de los Hebreos. Acompáñenme al Nuevo Testamento, por favor, ¿sí?, y vayamos a ese precioso texto. Dice el Señor, carta a los Hebreos, capítulo número 7. ¿Sí? Acompáñenme, por favor. Allí el apóstol Pablo, ¿sí?, mi amado hermano, pues dará nuevamente las directrices que fueron en su debido momento ya leídas. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 14? Listo. Es como una especie de vivencia, Hebreos. ¿Sí? Hebreos no solamente es una carta escrita para el pueblo judío. También recuerde que como cristianos había, aún en medio del pueblo judío, habían prosélitos. Un término posiblemente que no lo haya escuchado, ¿no?, sabe su significado. En la iglesia de Jerusalén habían no solamente judíos cristianos, habían prosélitos, ¿sí?, cristianos. Gente, mi amado hermano, de otras naciones, primeramente al judaísmo, y luego de que escucharon a Jesús el evangelio, luego se convirtieron del judaísmo a
seguían siendo, obviamente por nacimiento, por orden natural de nacimiento, seguían siendo extranjeros. Entonces, la iglesia de Jerusalén o la iglesia en la nación de Israel, Cristo no solamente era para judíos, sino también para los prosélitos. Y esta carta llegó, obviamente, como... Porque, también recalcarlo, la iglesia que quedaba en Israel o la iglesia que quedaba en Jerusalén, sí consideraba, no podemos ser en esa parte ciegos, sordos y mudos, sí consideraba, ¿sí?, el tratar de continuar con ciertos ejercicios de la ley. No así los gentiles. Pablo, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, solicitará el gran primer concilio de Jerusalén, donde se establecerá que para la iglesia cristiana gentil solamente se consideren los siguientes, diríamos, parámetros de la ley a seguir, y era el evitar obviamente a toda, obviamente, ¿sí?, el apartarse de la fornicación y, ¿sí?, sangre, tanto en lo ahogado como sangre como tal, porque eran costumbres paganas que no era lo hacía, y que de allí en adelante no se inquieten más a los cristianos. Pero eso no importa. En enseñanzas pasadas, justamente en esta semana, ¿sí?, eso no implicaba de que los de la ley no fuesen considerados por todos, tanto los creyentes judíos cristianos como los creyentes gentiles cristianos. Yo sé que puede ser un poquito algo confuso mis palabras cuando hago respecto a estas dos grandes clases de personas, hablando de cristianos, tanto de los judíos como de los gentiles, pero cuando uno se habitúa a un estudio de la Biblia, amado, muchas cosas uno va a comenzar a asimilarlas de la mejor manera posible. Lo que hoy sí te puedo decir, sobre todo tú que me escuchas por primera vez o todavía no has entregado tu vida a Jesús, leer la Biblia. Muy importante. Nosotros no es que tenemos algo especial para entender la Escritura, no. El hecho de haber venido a los pies de Cristo, de que el Señor nos haya llamado para venir a sus pies, la Biblia dice que se obró en ese momento un precioso milagro. ¿Cuál es ese? Que Jesús nos quitó una venda. La Biblia dice que esa venda se quita solo por medio de Cristo. Cuando venimos a Él, entonces el Señor nos quita la venda. ¿La venda de qué? La venda de no poder ver con claridad la correcta interpretación. Esa correcta interpretación no es a mí, sino que está sujeta al Espíritu Santo, ¿sí? Y claro, amor en ti, como prometido, entonces no habrá error a la hora de entender la Escritura. Es necesario, por eso dice el Señor que si toda persona confiesa que Jesús es el Señor, entonces sobre él está el Espíritu de Cristo. Pero si alguien niega que Jesús ha venido en carne, niega obviamente que la manifestación de Jesús, tal cual como el Señor lo había prometido, dice que en él obra u opera el espíritu del anticristo. Y eso es otra cosa, ¿no? Pero lo doy como una especie de ayuda, como para que tú puedas ver que sí puedes en Dios entender lo que tu Dios te dice. No permítele a Jesús entrar en tu corazón y ahí va a comenzar un milagro y una transformación que tú te asombrarás. Te lo aseguro. Muchos creo que también en ti va a ocurrir. Ahora bien, en Hebreos capítulo 7 se toma como referencia lo del Génesis 14, lo que hizo Abraham con ese hombre que no pertenecía a sacerdocio alguno, pero que él le dio el diezmo de todo. ¿Y por qué crees tú que tomará esa referencia bíblica del antiguo pacto en el nuevo pacto? Es decir, en esta carta escrita a los hebreos. Y debemos de entender algo. Toda epístola que se escribió, sea de Santiago, sea de Pablo, sea de Juan, sea de Pedro, toda carta que se escribió distribuida en medio de todas las iglesias. Así como en medio de todas las iglesias se tenía
constancia de la ley, se tenía constancia de los profetas, ¿sí? De la misma forma, luego las cartas tanto de Filemón, de Tito, de Timoteo, de Corintio, de Tesalonicenses, de Colosenses, de Hebreos, de Romanos, ¿sí? Entre otros, todas comenzaron a circular en todas las iglesias, tanto locales, hablando de Jerusalén, como de las iglesias fuera de Jerusalén. Y esa era la base doctrinal para la iglesia. Añadido a esto, lo que ya decía la ley y los profetas. Añadida. Ahora bien, Hebreos 7, el Señor, verso 2. Y la pregunta es, ¿y por qué lo mencionará así? Tiene que haber una razón de ser, ¿no te parece? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, en eso entonces, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los y le bendijo. Verso 2. A quien asimismo dio Abraham. Pregunto, ¿por qué esta carta tendrá que mencionar el tema del diezmo? ¿Por qué? No lo sé. Voy a quitar el diezmo, el término diezmo allí, solo para que puedas entender algo. Yo digo, si quitar el término diezmo y quisiera poner el término misericordia, que fue un texto que se leyó también en los evangelios, y diría yo, a quien asimismo otorgó a Abraham misericordia, hablando de Melquisedec, yo te pregunto, ¿qué se te hace más fácil asimilar? ¿Que ahí diga misericordia o que ahí diga diezmo? Y voy a lo mismo que dije ayer. Si tienes un corazón tacaño, tú dirás, ah no, yo quiero que diga misericordia, porque eso no te afecta el bolsillo. Pero si eres de un corazón dadivoso, liberal, llamado, entonces cuando tú leas allí, en vez de que diga diezmo, en vez de que diga misericordia, diga diezmo, tú dices, uy, qué bendición. Dios me está diciendo que todavía puedo seguir bendiciendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que decía Nehemías capítulo 10. ¿Y qué decía? ¿Cómo terminaba el capítulo 10 de Nehemías, versículo 39? Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Y de qué forma yo puedo no abandonar la casa de Dios? De muchas es que la casa de Dios cuente conmigo, hablando de mi presencia. ¿Sí? Hay quienes dicen, yo no voy a abandonarte nunca, madre amada. Así me case, así sea viejo, mientras tú estés con vida, yo nunca te voy a abandonar. En el sentido no que va a tener mamitis, sino que en el sentido de que siempre va a velar por ella. Siempre la va a visitar, siempre la va a llamar. No le falte nada. Tu mamá necesita de ti. Yo creo que no solamente le darás el 10%, sino que sin importar cuánto cueste la receta, tú darás todo por ella. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Verdad que no me equivoco? Si eso hacemos con nuestra madre o nuestro padre, por favor, ¿y nuestro Dios? ¿Y la casa de nuestro Dios? Mira que estoy en el Nuevo Testamento. Yo ya decía el día de ayer, para los que tienen la tendencia o la costumbre de no decir enseñanza, no los va a cambiar en lo más mínimo. Cerrado su corazón a la obediencia este parámetro. Pero los que en Dios están aprendiendo, en Dios ya lo están haciendo, este tema lo único que hace es forzar lo que ellos en Dios ya lo están ejerciendo. O para los nuevos, para que ellos, sabiendo de que el hacerlo es una bendición. Verso 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Ahora, eso el Señor lo va a tomar como referencia para luego pasar
persona de Jesús. Porque claro, Melquisedec ya murió hace y Abraham también. Pero lo que esto representa permanece por las generaciones, porque todavía aquí hay de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dicho: en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti. Y esa descendencia está aquí presente, porque por la fe somos descendientes de Abraham, somos como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero también a través de esa fe, también hoy por hoy ya no tenemos ni a los levitas, ni al sumo sacerdote, ni a los sacerdotes. Hoy por hoy tenemos a quien reemplazó a Melquisedec. ¿Sabes quién lo reemplazó? Más adelante lo leerás. A Jesús. Y luego protestará, en esta carta protestará el apóstol diciéndole: si esto se hacía con Melquisedec, un hombre terreno, un hombre que no tenía mayor trascendencia, pero y ahí protestará y dirá: y ahora que tenemos a Cristo, dirá él, como que reclama y dice: ¿y ahora? ¿Por qué? ¿Sabe por qué Pablo hará ese énfasis? Porque, amado hermano, muchas de las iglesias que no querían contribuir, empobrecer la obra de Pablo. Tanto así, mi amado hermano, que Pablo tuvo que hasta cierto punto andar, no digo como un mendigo, pero sí tuvo que andar muy necesitado, porque las iglesias se habían olvidado, entre comillas digo olvidado, de no ejercer la colaboración, en este caso bíblica, que se exigía. Luego él reclamará y dirá: ¿acaso yo no tengo derecho como los otros a ser sostenidos, a poder tener esposa y obviamente recibir para con ella mantenimiento? ¿Acaso no puedo? ¿Acaso yo soy inferior a ellos? Estoy transliterando, obviamente, ¿no? Pero sigo leyendo. Cuando habla de este Melquisedec, en el verso 3 dice: sin padre, hablando de Melquisedec, es decir, sin padre levita, lo que quiero decir, sin madre, sin genealogía de que ejerza el sacerdocio, ¿no? Que tiene principio de días, dice aquí, ni fin de vida, sino hecho semejante, y aquí vienen las comparaciones, hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, claro, Jesús permanece sacerdote para siempre. Melquisedec ya murió, pero Cristo no. Una pregunta clave: si Abraham le dio a un hombre terrenal esta manifestación sin que estuviese escrita en la Biblia, pero se la dio, y nosotros que tenemos la Biblia y que tenemos en Dios el mandato de hacerlo, nos vamos a cruzar de brazos en el aporte propiamente de lo material para aquel que lo es dueño del todo. Mi amado, diezmar es un sinónimo no solo de obediencia, sino de un desafío a la provisión de Dios. Porque si usted lo ve, eso sí, si usted ve el diezmo bajo la óptica humana, queriendo ser muy, dicen por ahí, muy visceral, ¿no? Queriendo ser muy materialista, el diezmo es una merma. En el sentido de que si usted recibe, el diezmo es $1, le queda 9. Y visto bajo ese esquema, diría cualquiera, es un perjuicio. Bajo el esquema material, bajo el esquema propiamente de la razón y de la lógica, pero bajo el esquema propia del principio bíblico, de la fe. Por eso es que Dios ha dicho en su palabra: todo aquel que se acerca a mí o se acerca a Él debe de creer que Él es real. Es decir, debe de acercarse con fe. Hay otro texto en Hebreos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dirá el texto que el que se acerca a Él debe de creer que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y en ese acercarse a Él por fe, entre otras cosas, y claro, como estoy hablando de un aspecto material, como lo es la ofrenda o el diezmo, para sostener la obra del capítulo 10, obviamente, mi amado hermano, cuando uno se acerca, uno no está viendo que me queda menos, está poniendo como prioridad de que lo he dado porque amo al Señor, creyendo
o por lo menos pensándolo de esta forma, que lo que Dios me permite administrar será suficiente para mi sostenimiento. Y si algo me falta, ahí sí, como lo dijo Dios, como lo dijo Abraham cuando iba a sacrificar a Dios proveerá cordero para el sacrificio. Es decir, Dios proveerá lo que necesito para que mi vida y los míos se sustenten. ¿Por qué crees que hay promesas bíblicas de que debemos de ampararnos cuando estamos sumamente escasos, de que debemos de ampararnos en la misericordia de Dios? ¿Por qué crees que la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan? ¿Por qué crees que lo dice? Porque que aún dando para Dios, mi amado, me afecte y le afecta a mucha gente que ha perdido empleo, ha perdido, no. Y yo sé que para muchos dirán, hermano, pero hoy que mi sueldo se redujo a la mitad, todavía tengo que diezmar. Bueno, la respuesta yo no me la puedo saber. Sí, si lo hacías, mira, en la, lo que se trata, bueno, otra vez tuvimos una intermitencia, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Pero recuerde, esto no se trata, mis santos hermanos, de dar grandes cantidades para poder diezmar. No, yo puedo ser fiel, mi amado, aún con la venta de mi atadito de cebolla colorada que vale $1. Y cuando uno diezma, hay que enseñar a diezmar, eso sí. Uno diezma de la ganancia, no del valor en bruto a lo que se refiere. Explico, por ejemplo. Si Dios te permitió en algún momento, mira que te voy en Dios a dar pautas, porque hay gente que hasta para diezmar me pregunta, hermano, ¿cómo se diezma? Por ejemplo, un préstamo no se diezma. Mira, cuando tú recibes un préstamo, del préstamo. Ahora, si tú quieres diezmar del préstamo, eso ya es tu corazón. Eso es tu corazón. Pero legalmente del préstamo no se diezma. ¿Por qué? Porque lo que tú prestaste tienes que devolverlo íntegro a tu prestamista, a tu prestador. ¿Me explico? Es decir, si te prestan 1.000, ¿cuánto tienes que devolver? Entre comillas digo esto, ¿no? Porque yo sé que se devuelve más. 1.000 más los intereses. Entonces, de los préstamos no se diezman. Pero yo sé y conozco gente que lo hace. Y no digo que esté mal, ni tampoco digo que se está pasando por alto en la palabra. No, no. Dios del corazón. Pero para aquellos que obviamente deseen saber cuál es la forma correcta de diezmar, mi amado hermano, si tú por ejemplo prestaste, se me ocurre, $10 para empezar un pequeño negocio, prestaste $10 y te pones un negocio sencillo, como lo hay en la iglesia. Compras con $10, no sé, se me ocurre un charolcito, compras un racimo de verde, compras por ahí ciertos implementos y te pones a vender tortillas de verde. ¿Cuánto prestaste? $10, perfecto. Entonces vas, trabajas, sorpresa, vendiste $15. 15. $10 prestaste, o por lo menos fue tu valor que tienes. No vas a diezmar. Es decir, no vas a diezmar de los 15, sino de la ganancia. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto Dios te hizo prosperar con 10? El 50%. ¿Cuánto? $5. De esos $5 das tu diezmo. ¿Cuánto sería de $5 el diezmo? ¿Cuánto? 50 centavos. Eso. Amado, eso con respecto al diezmo de una persona que se dedica al negocio informal, como se suele. Ahora, cuando se hace del diezmo de una persona que recibe a través de un rol de pago, es casi lo mismo. Casi lo mismo. Sí, hay gente que dice, hermano, pero me descuentan esto, me descuentan lo otro, me descuentan. Obviamente, si te están descontando, obviamente que los rubros no están en tu bolsillo. Del valor, obviamente, que el Señor te permite cobrar. Ahora, ojo, otra cosa es que
Ahí eso es otra cosa. Sí, si tú anticipas suplidos o haces un préstamo de tu propio sueldo, eso es otra cosa. Sí, de eso se debe llamar. Otra cosa es que tú prestes para devolver lo prestado. Otra cosa es que tú pidas, como lo dicen en el ámbito laboral, informal, un suplido. Eso es otra cosa. Cuando uno hace un suplido tiene que dismar, obviamente, porque te están adelantando un valor sin trabajar, inclusive te lo adelantan. Bueno, cuando uno cobra, obviamente tiene que ir al valor neto, a lo que recibe, ¿sí? Y de eso se diezma. Y de esa forma, mi amado hermano, no solamente que te queda la satisfacción en Dios de haberle obedecido, también mi amado, dando lo que a mí más me interesa que tú aprendas. Estás dando a los tuyos, a los que te ven, hablando de tu casa, no a los que deben de saber fuera de tu casa, porque nadie debe de saber que haces o no haces esto. Pero los tuyos, hablando de tu esposo, tu esposa, tus hijos, ellos sí deben de saber cómo administras en Dios tus finanzas. Eso sí. ¿Por qué? Porque ellos lo van a replicar, ellos lo van a aprender de ti y lo van a hacer con el mismo corazón que tú lo haces. No en vano, dejando a un ladito la carta a los hebreos, quiero por favor que me acompañes. Dará esta pauta. Sí, ven conmigo por favor. Sí, y dice la escritura en la segunda carta, no pierdas Hebreos, la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo, obviamente completamente lo puedes leer para que veas que guarda estricta coherencia todo lo que esto dice. Y dice el verso 7, cada uno de, ojo, cada uno de como propuso su corazón, no con tristeza. Aleluya. Oiga, que el enemigo se está moviendo cuando estamos enseñando la palabra. Dirán algunos que quieren de pronto justificarse. Ahí está. Es Dios mismo cortándole para que no predique acerca del diezmo. No, mi amado, insisto, esto tiene que ir ligado al corazón. Y yo creo que es menester, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios, no una parte, todo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos justamente en el capítulo 10. Yo no he ido a rebuscar Nehemías 10 para poderlo enseñar solamente acerca del diezmo, de la ofrenda. Estuvo dentro del estudio consecutivo y hay que hablarlo y hay que toparlo, como lo he hecho con todos los otros capítulos y todos los otros versículos de este preciosísimo libro que el Señor nos ha enseñado muchísimo y nos seguirá enseñando más. Mi amado, 2 de Corintios capítulo 9 verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y el hay en esto. Yo desde aquí continuamos. Mucha intermitencia del internet. Oren por favor para que el internet se mantenga estable. Mi amado, pueden de alguna forma comenzar a decir, Señor, pero ¿por qué? Cuando usted tiene un corazón en esta actitud de egoísmo para con Dios, yo les recomiendo algo. No lo hagan. No lo hagan. Muchos me dirán, pastor, ¿seguro? Sí, porque si lo vas a dar con ese corazón, tu ofrenda y tú, sobre todo, tú, no serás acepto delante de Dios. Te pasará lo mismo que le pasó a Caín. Cuando Caín presentó su ofrenda, la Biblia dice que Dios miró a Caín y luego a la ofrenda suya. ¿Tú sabes lo que es traer un diezmo delante de Dios con un corazón adolorido de que le estás dando, qué sé yo, $5? Usted dirá, hermano, yo no doy 100. Sí, pero el Señor te dio 1000 para que puedas dar 100, pues. Es decir, el Señor te bendijo contundentemente. Y más bien aquel que gana 20 y que puede ser lo único para toda la semana, mi amado, él con alegría. Y tú que tienes de pronto 900 en el bolsillo, con qué dolor das los 100. El punto esencial es lo que se trae. Debe de ir revestido de alegría. El que lleva bendición no es
discúlpenos mis amados hermanos, tenemos demasiada intermitencia con respecto al internet. No sé si continuar, parar, ¿sí? O dejar esto para otra oportunidad, pero voy a continuar, sí, voy a continuar. Espero en Dios que podamos, usted me entienda. Obviamente estas cosas se me escapan de las manos, no controlo yo, pero sí, vamos a tratar de hacerlo. Es un poquito medio complicado andar conectando, desconectando desde aquí como medida paliativa, pero yo sé que no resuelve el problema. El problema lo tenemos por medio del que nos da el servicio de internet. En todo caso, espero que me sepa entender. Ahora bien, el primer aspecto que se decía es no dar con tristeza. Segundo, y aquí vamos a quitar la máscara, es la verdad. Se va a oír un poquito medio del asunto, pero ayer creo que fui un poquito fuerte, sino bien duro, con nuestros colegas los pastores. Y en esta parte creo que lo voy a volver a hacer. No se puede dar por necesidad. Es decir, jamás, bíblicamente hablando, jamás Dios le ha exigido a alguien que dé algo, hablando de una ofrenda, hablando de un diezmo, a manera de un trueque. Porque cuando se habla de dar a manera de un trueque, es como que estamos haciendo un negocio con Dios. Es decir, ¿quieres que te sane? Ofrenda. Cambiar el término. ¿Quieres que te ayuden en ese mal que tienes? Pacta conmigo. Ya ahí usted ya me entendió. Sobre todo en el ámbito cristiano evangélico me han entendido muy bien. Quiere recibir algo de Dios, está yéndose en contra de la palabra de Dios. Así, muy sincero te lo estoy diciendo. Toda persona, mi querido hermano, y aún amado pastor que lo respeto, no por ello puedo callar las verdades escriturales. Toda persona que da o es exigida a dar, ligando una necesidad, se está yendo en contra de la Biblia. Dios ha dicho en su palabra que debemos de dar con el corazón, no con la tristeza del corazón, ni mucho menos dando mi corazón a resuelva algún problema por alguna necesidad, sea la que sea de salud, sea de finanzas, porque hay muchos que dicen, no tienes trabajo, no se vende algo que tienes, trae tu ofrenda y Dios te va a bendecir con un trabajo. Eso es dar por necesidad y automáticamente se están yendo en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Y caemos, ahí sí, caemos en la misma corrupción del mundo, que hoy por hoy aquí en nuestro país estamos más que inmersos. No se puede dar, sea diezmo, sea ofrenda, sea primicia, sea lo que sea, no se puede dar a la obra del Señor poniendo por intermedio una necesidad. Uno diezma y ofrenda por amor, por gratitud, no esperando que Dios, Señor, te voy a dar 10 de diezmo, ya sabes que tengo una deuda de $800, Señor, pero cuando vuelva allá ya no quiero ver la deuda. Mi amado, eso es una locura. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Peor decir aún, voy a pactar, señora, mira que no tengo, pero igual, en fe voy a pactar. Mi amado hermano, yo creo, porque es necesario entender esto, que siempre habrá algo que dar para el Señor. Siempre. El problema es que a veces se nos hace creer que tienen que ser contundentes las ofrendas para poder recibir de Dios la consideración, la bienvenida, la pleitesía, porque está con bastante. No, mi amado hermano. Para el Señor, las dos blanquitas es más que suficiente. Las dos blanquitas. Que actuales serían. El Señor aplaudió y dijo: esta mujer ha ofrendado más
y mejor. Traen sus arcos para ver. Esos no están delante de mí agradándome. Quien me agrada es esta mujer viuda. ¿Por qué? Porque lo hizo con tristeza. Y también ella sí, no lo hizo por necesidad. Lo hizo por razón hacerlo. Y punto. Este Corintios 9:7 termina con una parte sublime. Porque Dios ama. Porque Dios ama. Ama al dador alegre. Cuando hay una necesidad, que eso sí, hay necesidades en la iglesia, necesidades en los ministerios, hay necesidades en las estaciones radiales, hay necesidades en la televisión cristiana, hablando del ámbito cristiano, ¿no? Hay necesidades en las misiones. Mi amado hermano, si tú deseas contribuir con ellos, no necesitas, ¿sí?, tener más que un corazón agradecido y dar, sin esperar nada a cambio. Por eso es que yo soy enemigo de las ventas dentro de la iglesia. Y yo te digo algo, para aquellos que posiblemente me hayan conocido desde hace mucho tiempo. Yo hacía tómbolas a la iglesia donde yo asistía. Yo hacía talentos. Yo. Así fui enseñado. Sé que era lo que Dios deseaba. Y como te decía, estoy luchando con la intermitencia del internet. Mi amado, ese es un estudio de la Biblia. Es su palabra la que nos quita la venda de los ojos. Porque estas cosas las hacíamos, digo yo, más por costumbre que por doctrina. ¿Por qué? Porque así lo hace la iglesia de al frente, así lo hace la iglesia del otro barrio, así lo hace la iglesia del país vecino, así he visto que lo hacen en la televisión. Entonces, lo que hacemos es adaptar estas costumbres que, claro, como generan recursos, obviamente, amado hermano, yo me recuerdo tanto que cuando se hacían comidas en los parques, para beneficio obviamente de la casa del Señor, se recogía en una tarde 200, 300 dólares. Estoy hablando ya de hace años. Estoy hablando ya de cerca de unos 13, 14 años atrás. Claro, pues, una venta de comida que te rinda 200, 300 dólares. Tú dirás, hermano, no diezme. Venda comida, venda talento. Obvio, pues. Que te pares afuera de un culto vendiendo chuzos a los hermanos. Que hagas 50 chuzos y que te hayan donado los palitos, donado la carne, donado el carbón, donado el asador. Es ganancia líquida, pues, obvio. Pero, ¿acaso eso no se ve o no se asemeja que la casa de Dios se ha convertido en un mercado? ¿Acaso eso no te suena como lo que nuestro nombre como iglesia dice, que hasta por cierto tiene una confrontación luego del verso? Mi casa será llamada casa de oración, pero allá hay otra parte que se anexa. Mas vosotros la habéis, ¿qué cosa? Hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque se hizo un mercado. Un mercado. Yo conozco especial, donde, amados hermanos, los hermanos inclusive dejaban de ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque estaban debiendo rifas, debiendo talentos fiados, o simplemente les daba vergüenza ir y subir o bajar al templo o salir o entrar del culto al ver que él no compraba nada. Y los hermanos enseñados a que le den algo para dar algo. Y cuando pasan el alfolí delante de ellos, amado, la gente pone centavos. Pero eso sí, se reserva la ofrenda para ir a comer el chuzo de afuera. Pregunto, ¿tú crees que eso es lo que Dios
ha ordenado? ¿Tú crees que eso es lo que Dios ha enseñado en su palabra de muchos maestros de la palabra que conocen la Biblia? ¿Tú crees que hoy por hoy el Espíritu Santo no redarguye esos corazones? Yo te había dicho que yo conozco iglesias que en la entrada, ¿sabes lo que hay? Es el bar. Está primero la cocina y luego comienza el culto. Luego comienza la estructura de la iglesia. ¿Tú crees que eso es correcto? Yo sé que hay muchos pastores que dirán, pero pastora, aquí no existo. Aquí nadie quiere ofrendar. Aquí nadie quiere diezmar. ¿Cómo hago con el ministerio? ¿Sabes qué? Primer punto. La culpa de todo esto la tienes tú. ¿Sí? Yo, sí. Porque no enseñaste palabra de Dios. No enseñaste palabra de Dios. Si hubieras enseñado la verdad, ¿qué dijo Jesús? La verdad os hará libres. Lo que hiciste fue adaptar las costumbres. Y claro, las costumbres, las malas costumbres, provocan estos desenlaces de endurecer corazones y no de generar el cambio en el corazón aún de los propios cristianos. Un ejemplo sencillo. Nunca le exijas a tu hijo a trabajar. Nunca le exijas a tu hijo ser responsable. Nunca le exijas a tu hijo que las cosas se obtienen con trabajo y esfuerzo. Y sencillo, tendrás un vago de por vida, que aun cuando se case, vivirá metido en tu casa. Y la mujer queriéndolo dejar porque tiene mamitis y papitis, porque ellos le acostumbraron a darle todo a ese sinvergüenza vago. ¿A quién vas a culpar? ¿Al vago? No. Bueno, sí, en parte. Pero ¿sabes quién se lleva el peso de esa irresponsabilidad? ¿Quién? Tú lo sabes quién. Eso. Tú que lo criaste así. Si tú enseñaste así a la iglesia, ¿qué te quejas ahora? Te toca pararte en el altar, pedirle perdón primero a Dios por cómo has hecho, pedirle perdón a la congregación y decir que todo lo que habías, entre comillas, enseñado que era de Dios, te vas a pasar vergüenza. Claro que sí, obvio. Y dirán muchos, pero Dios no avergüenza a sus hijos. Claro, Dios no avergüenza a sus hijos que le obedecen. Pero a los que le desobedecen, más que vergüenza, pues hermano, es bíblico. Cuando David hizo lo que hizo, lo avergonzó de todo el pueblo por desobediente. Mi amado hermano, y una vez que le pidas perdón a Dios y a la congregación, dirás a la iglesia, ahora voy a enseñar cómo en Dios la obra se tiene que sostener. Y allí el trato será duro. Muchos hasta se te podrán hasta ir de la iglesia. Y allí aprenderás a vivir por fe. Amados hermanos, concluyo. Obviamente hoy, oiga, créame que hoy el internet ha estado tremendo. Pero bueno, todo ayuda para bien, dice la Biblia. Todo ayuda para bien. Aleluya. Y dice aquí, versículo número, ven por favor, verso número, mira, y esto te va a desnudar la mente. En el verso 4 dice, de Hebreos capítulo 7, verso 4, considerad, sácate la cerilla del oído y escucha bien. Esto va para todo el pueblo que quiere aprender. Considerad, pues, cuán grande era este. Hablando de quién. ¿De quién? De Melquisedec. Considerad cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, yo no sé, pero si yo hubiera estado en los tiempos de Abraham y hubiera tenido algo que dar, yo creo que se lo daba el diezmo. Yo creo que el diezmo yo mismo se lo hubiera dado es a Abraham, el padre de la fe, diría cualquiera. Él se merecía los diezmos, pero no. La obediencia trasciende aún la jerarquía. Mira, la obediencia trasciende aún la jerarquía. Y dice, considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec,
a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y ahora, como para complementar aquello, dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví, hablando de la tribu, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según, ¿qué cosa? Según la ley, según las leyes. Tenían mandamiento, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque a la larga, en Abraham, cuando él diezmó, a futuro es también como que él se anticipaba a diezmar por ellos también. En el futuro, sí, de multiplicar su descendencia como arena del mar y como las estrellas del cielo. Versículo número 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, hablando de Melquisedec, porque Melquisedec nada tenía que ver, mejor dicho, Melquisedec no venía de los lomos de Abraham, ni siquiera estaba emparentado con Abraham. Dice aquí: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora la pregunta es: ¿quién tiene hoy por hoy las promesas de Dios? ¿No es su iglesia? Sí. Pregunto a los pastores: ¿ustedes son levitas? No, ¿verdad? Melquisedec tampoco lo era. Y recibía los diezmos. Pero para tranquilidad aún de todos, sigue diciendo el Señor, leo el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor, hablando de quién, de Melquisedec, era menor en cuanto a jerarquía y llamado, era menor, pero era rey y era sacerdote. ¿Quién lo había impuesto como rey y sacerdote? Dios. ¿Qué precedentes había tomado? Ninguno. Dios simplemente lo levantó y dijo: tú serás mi sacerdote. Así como te levantó a ti y me levantó a mí en la iglesia. ¿Acaso yo nací un día y dije: ay, voy a ser pastor? No, jamás, ni por pensamiento. Más bien, cuando el Señor puso estas cargas como en mí y en muchos de otros siervos de Dios, mi amado, recibieron un impacto en el corazón. Señor, pero esto. Nadie toma, dice Hebreos 10, verso 31, si no me falla la memoria. Nadie toma para sí esta honra, sino ¿quién? El que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y dice la Escritura, verso número 8, ciertamente reciben. La carta estaba siendo leída o escrita ya para la iglesia. Ciertamente, aquí dice, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, ¿quién es el que vive ahora? Cristo Jesús. Él es, mira, Melquisedec era el prototipo de Cristo en ese entonces. Y de él se dice, uno de a quien se da testimonio de que vive. Es decir, si voy por el contexto, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, hablando ya de Jesús, uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, que cuando damos diezmos, ¿sabe a quién se lo damos? Al mismo Señor Jesucristo. Claro, por de quienes Él ha designado en esta tierra. Ahora, me puedo seguir toda la noche en este capítulo, créeme, y hay bastante en este capítulo. Pero creo que para muestra un botón. Mas, sin embargo, muchos dirán, pastor, ya está bien, le entendí. Pero ese pastor es sinvergüenza, pues, pastor. Le doy los diezmos y él se los coge. Doy mi ofrenda y él se la coge. ¿Y usted cree que está bien, pastor, eso? Y obviamente yo comparto tu respuesta. No, no está bien. Así como no está bien que los mandatarios, los ministros y todos estos señores se llevan la plata por sacos. ¿Qué te puedo decir? ¿Que está bien? No, está mal. Los líderes espirituales hagan y deshagan sin control,
sin un monitoreo de lo que hacen con los dineros del pueblo, del Señor, está mal también. Han pecado y juicio de parte de Dios. Pero mi obligación como cristiano y tu obligación como cristiano es obedecer al Señor. Yo te pregunto, tú obedeces pagando el IVA, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Obedeces pagando los impuestos prediales? ¿Sí o no? Sí. ¿Obedeces pagando el impuesto a la renta? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Obedeces pagando, bueno, los aranceles cuando importas algo? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué hacen con la plata? Tú dices, yo no sé. Se la roban. Pero yo hago lo que tengo que hacer. Pago mis impuestos. Punto. Es decir, mi Dios, el Estado y yo saben que yo cumplo. La quieran robar y eso es otra cosa. Y sobre mí, sobre los que obedecen y pagan sus... No te la cortan, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué hacen con la plata de la luz allá? Ya, eso no es mi problema. Pero yo pago lo que tengo que pagar. ¿No? Con respecto al diezmo. Yo hago en Dios lo que tengo que hacer y lo hago con amor. Que hayan quienes se lo quieran coger, que haya quienes le quieran dar un mal uso, o que haya gente fiel y que le dé el uso legítimo, mi amado, todos compareceremos ante el de Cristo. Todos. Y allí Dios, no yo, ni usted, Jesús, a los suyos. Si tú lo hiciste con amor, Dios te dirá, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si ve al que se llevaba, siervo malo y negligente, y ahí comenzará, mamá de Manuel, todo lo que tenga que comenzar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Haz lo que tienes que hacer y deja que Dios se encargue del resultado final. Yo tengo un eslogan que se utiliza en el ámbito secular: el que obedece no se equivoca. Amado hermano, es necesario que tanto usted como yo damos los principios. Y mira, yo te soy muy honesto, yo rescato siempre, sobre todo de la ley, amado hermano, rescato principios bíblicos. Si no quieres diezmar, tú vas a poder encontrar todo en la Biblia que te diga que no diezmes. Y si no lo quieres hacer, tranquilo, no lo hagas. La Biblia me dice a mí que el que come no juzgue al que no come. ¿Me explico? Y esto lo puedo llevar a todo. ¿No quieres evangelizar? ¿No predicar el evangelio? No lo prediques. ¿No te quieres congregar? No te congregues. ¿Me explico? ¿No quieres obedecer? ¿No quieres ser santo? No seas santo. Dios no nos exige, ¿sí?, a nada de esto. Pero Dios, a los que honran su palabra, a los que de valor su palabra, hermano, un día verán el fruto de su obediencia. No te compliques. No estamos aquí para, y yo te lo dije de ayer, yo no estoy aquí para debatir del diezmo. Te lo dije ayer. No estoy aquí para debatir del diezmo. Estoy aquí simplemente para enseñarte lo que es el diezmo. Y de cómo ese pueblo en calamidad, cómo ese pueblo en suplicio, hablando de los tiempos de Nehemías, pudo llegar a establecer algo en su pobreza y hasta en su miseria, de establecer para con la obra de Dios la promesa del Señor. ¿No lo quieres hacer? No lo hagas. Mira que aún los padres hacen hijos y que la ley les dice que deben de mantener. Hay quienes tengo y no me da la gana y que prefiero ir preso. Y no lo hacen, te cuento. Hay a quienes lo
van a sufragar la policía porque están tan endeudados hasta el cocote porque no dan la manutención. ¿Y sabes por qué no lo hacen? No por capricho, no por orgullo, porque no aman. Porque si amaran a los hijos que engendraron, no solo darían lo que dice la ley que tienen que dar, darían todo por sus hijos, por amor. ¿Amas al Señor? Te aseguro que vas a dar. No lo amas en la medida que Dios quiere que lo ames, de seguro que no lo harás. Mis amados hermanos, yo entiendo la escritura, que hay cosas que son duras de asimilar, bíblicamente hablando. Y que dentro de esas cosas duras de asimilar, esto que se predica es un complemento de la enseñanza del día de hoy, que siempre encontraremos en los bíblicos, vamos a encontrar muchas contradicciones entre la palabra en nuestro corazón. Mi amado, hay un texto bíblico con un hermano, lo voy a citar, que me ha escrito, y lo leo. Dice: mirad, hermano, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo tomo porque creo que esto se rescata, sino porque el que cree, por ahí voy, el que cree, el que le cree a Dios lo hace. Dios no le va a suplir porque se le quitó un dólar, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, dependiendo de lo que gane, y pueda dar como diezmo. No le va a suplir porque ha dado al Señor tal cosa. Mi amado, tiene que ver con asuntos de credulidad o de incredulidad, dependiendo del caso. Pero yo algo sí te puedo decir. Yo diezmo actualmente, diezmo. Y yo diezmando viví muchas limitaciones. No puedo decir, ay hermano, desde que diezmé me cambió la vida y qué manera de prosperar. No. Muchos años, desde antes de muchos años de padecer limitaciones económicas. Pero seguía diezmando, seguía diezmando, seguía diezmando. No esperando, Señor, ¿y cuándo me pagas? ¿Y cuándo me has olvidado? No. Yo he contado mi testimonio en su debido momento de que cuando mis hijos se enfermaban, tenía uno sobre todo, que fue una cruz. Mis cheques enteros, amado hermano, se los endosaba a la señora de la farmacia. Íntegros. Y me faltaba. Pero también, mi amado, nunca me faltó el pan. Dar o diezmar. Así que espero en el Espíritu Santo hoy haber dado por culminado el capítulo 10 de enero. Mañana, si así, bueno, mañana no, mañana es sábado y como va a haber culto en la noche, el sábado en la noche no vamos, lo tendremos Dios mediante es el domingo en la noche. Así que espero el domingo, si así Dios nos permite y nos da vida, estar en este caso pues estudiando el capítulo 11 de Nehemías. Pero yo sí espero y anhelo en Dios que esta enseñanza te haya servido. Si algo no compartes conmigo, tranquilo. Esto no puede entre nosotros conflictos. Tú tienes la costumbre de sostener la obra haciendo talentos o todo lo que tú quieras, pues está bien. Bíblico, pero si te quieres quedar, te podría decir que esa es tu medida de fe. Y allí te medida de fe. Pero eso sí, la
Es Biblia. Léalo. Lo ve. Y Dios se mueve conforme a la medida de la fe de su pueblo. De mi parte, en esta enseñanza, pues que Dios nos bendiga, multiplique obviamente su palabra, que Él a todo lo que a mí se me pasó. ¿Sí? Simplemente me he limitado a dar referencias bíblicas. Cada quien a la larga sacará sus propias conclusiones. Pero recuerda que la Biblia no es para ponerla en debate. Bien, pasemos a la oración. Y antes de hacer tomar las peticiones de este precioso pueblo que ha dado a conocer sus necesidades. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias. Te le ha placido en esta noche estar. Y yo anhelo en Dios que la semilla que hoy se sembró en su debido tiempo de fruto. Señor, ¿quién la podrá soportar? ¿Quién la podrá oír? Jesús les dijo, ¿acaso queréis ir vosotros? Es decir, ¿acaso ya no queréis escuchar esto? ¿Confrontados con esto? E inmediatamente respondieron, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién? Si tienes palabras de vida eterna, solo tú. Si no hay otro ser en la tierra, no hay otro ser en el universo que nos pueda guiar a toda verdad. Ese es nuestro Salvador Jesucristo. Y yo te invito a mi vida, Señor amado, hace muchos años. Te invito a mi vida para que refuerces cada día en mí el fuego de tu palabra en mi corazón. Para mis amigos, que puedas ingresar por primera vez para que sean salvos. Por tu iglesia, que puedas ingresar, Señor, a avivar el fuego de Dios para que pongan por obra. No quiero poner por obra tu palabra. Solo los, oh Dios, hacedores de la obra dan tus bendiciones. Señor amado, diga, multiplique y prospere su palabra en medio del corazón del pueblo. María Benítez, oración por sanidad para ella, ya que tiene un fuerte dolor de cabeza y mareo. Dice aquí, desde el día martes, pide por la familia pastoral y los hermanos en la fe. Mi hermana Catherine Baque pide por su familia, por la salud y bienestar. Pide oración por la humanidad para que se acerquen a Dios y puedan ser limpiados de sus pecados. Y a su vez también que el Señor arranque de esta generación ese odio y ese mal que se ve y que obviamente, como le decía el día de ayer en las noticias, en Estados Unidos están caotizados, ¿sí? A consecuencia de la muerte de un individuo, de un hombre de raza de color negra, el cual fue, diríamos, maltratado por la justicia y murió. Y esto desencadenó una ola de violencia terrible. Que el Señor tenga misericordia, ¿sí? de estos estados, ¿sí? Como el centro donde ocurrió esto y todos los otros estados que forman los Estados Unidos. Adicionalmente, mi hermana dice, da gracias a Dios por la vida, por las oportunidades que el Señor les da y por las bendiciones. Mi hermano Erling Loor pide por sus vecinos Jacinto Coloma y su hijo Rolly Coloma para que puedan ser salvos. Mi hermana Judith Estrella, de los tiempos que sí, la escucho, agradece a Dios, dice, por su presencia y por la provisión de cada día. Sí, espero que Judith nos visite en la iglesia. Gladys Villón, allá en Lote, pide por su hijo para que pueda reconciliarse con Dios. Ore mucho por su hija sierva, por su hijo, mi amada sierva. Ore.
La oración puede tocar el corazón más endurecido. Es decir, no lo convenza con sus palabras. Trate de que sea el Espíritu Santo el que redarguye esa vida, y eso se logra orando. Ore por él. Manifieste la obediencia a usted a Cristo y verá cómo Dios en su tiempo, en su momento, tocará la vida de su hijo. Vamos a orar. Vamos a en esta noche a tener estos últimos minutos para ponerlos en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Hoy hemos podido culminar la enseñanza del capítulo 10 de Nehemías. Un texto confrontador, pero importante. Importante, Señor, porque rescato, como lo he dicho, y me mantengo los principios de tu palabra en el. Y si a esto le añado la veracidad del Nuevo Testamento, Señor, se sella con broche de oro tu palabra, tu enseñanza. Gracias por ello. Esa es mi petición de oración en esta hora. Que bendigas a los que escuchan tu Oralia, de Catherine, de Erling, de Judith, de Gladys, entre otros. Que sea reservado posiblemente, oh Dios, el nombre de una persona o la situación de esa vida, pero tú la conoces, tú lo sabes. Espíritu Santo, toma la vida del que está afectado, en salud, en provisión, en circunstancia que esté pasando. Espíritu Santo, comience a limpiar, comience a ministrar, comience a libertar, comience a sanar, mi Señor. No somos quien para exigir nada, solo venimos a rogarte que lo hagas, a suplicarte que tengas misericordia de tu creación y que les permitas, Señor amado, experimentar en sus vidas ese cambio, esa salud, esa provisión divina, Señor. Que vengan a tus pies, que vengan, Señor amado, dóciles, que sean sensibles al Espíritu Santo y que puedan en ti, Señor amado, mantenerse firmes hasta el final. Toca las almas, Señor. Estos espacios son para esto, para poder suplicar por milagros, por salvación, Señor, por una transformación en la forma de pensar. Toca a los líderes, que den de comer Biblia, Señor, que no los recrean, que no entren, Señor amado, a recrearse en la iglesia, sino a que comiencen a poner orden, la sana doctrina, dejando a un lado toda práctica ritualista, todo modismo, y que adopten, oh Dios, una verdadera y genuina iglesia de santidad, de amor, de compasión, de honradez. Señora, que esta pueda también en ti ser sostenida. Padre, si hay muchos hermanos en las iglesias que no están diezmados, Padre, en el nombre de duro, pero trata con la dureza. Un centavo en el bolsillo de ellos. Pero ellos han cerrado, no los bolsillos, han cerrado sus corazones y están matando de hambre a los que sirven en la iglesia. Señor, trata esa dureza del corazón de esos hermanos, de esos desincrédulos que no han permitido que danzas. Padre, trátalo, Señor, que no es posible que tus siervos, que de pronto con honradez y gran responsabilidad estén padeciendo hambre porque sus miembros no han sabido valorar y honrar el trabajo de sus pastores. Se llenan la boca de decirle, mi pastor. No ponen ni siquiera, oh Dios, un diezmo en el alfolí. Padre, trata con esa gente dura de corazón.
y levanta una iglesia próspera, honrada, que vele, oh Dios, por las necesidades del pueblo y de quienes ministran a ese pueblo. Bien, mis amados, una intermitencia final creo. Hasta aquí hemos llegado. Espero en Dios que esto haya sido de gran bendición